Y Alejandro, mire, no me tome a mal. Ahí salió, qué lástima. Bueno, lo siento sinceramente, por eso no fue mi intención es el sistema. Entonces, y César Isaac, contame, ¿cómo son las necesidades? Son limitadas, ilimitadas. Tenemos muchas, pocas. César, ¿cómo son las necesidades? Muchas son las necesidades, profe. Siempre. Necesidades básicas. Claro, que son alimentarse, vestirse, las secundarias. Salud. Muy bien, correctísimo. Y están también las necesidades llamadas terciarias. Y uno va en un proceso sociológico superando estas etapas y superando inclusive y llegando a satisfacer esas necesidades, ¿verdad? Y va incrementando en su demanda hasta llegar a un nivel inclusive, César, de lo que nosotros llamamos necesidades terciarias, que son aquellas que muchos ya tienen, que necesidades de, qué sé yo, de participar en la carrera de autos antiguos. No sé, Edgar, no sé si a usted le gustan los autos, a mí me encantan los antiguos, Edgar, Julián, a mí me gustan mucho los autos, y en particular los antiguos. Algún día, Dios quiera, con el joven Samuel y con el joven Ezequiel Américo, hemos de participar en uno de estos rally de autos antiguos, solo los varones, nada de mujeres allí. Entonces, pero son necesidades que uno llega a tener. Y como le decía César, primaria, secundaria, y cuando va ocurriendo eso pasan las siguientes. Ahora bien, Juan de Dios, ¿cómo son los recursos? ¿Cómo son los recursos? ¿A qué te referís, profe? ¿Fuentes de ingreso, por ejemplo? Por ejemplo, pero ¿cómo son tus...? Uno tiene muchas necesidades, ¿y los recursos cómo son? ¿Limitados o ilimitados? Limitados. Lógico, siempre. Limitados, profe. Entonces... Claro, Sergio, ¿y qué hace cualquier persona normal? Tenga mucho dinero, tenga poco, ¿qué es lo que hace? Tratar de organizarse, puede ser. Sí, señor. ¿Ustedes me ven a mí? Sí. Sí, ustedes me ven, magnífico. Eso, puede señalarlo con el dedo y quiero significar eso. Sí, señor. Eso hacemos, Sergio. Hacemos una asignación racional. Sergio, usted a lo mejor podría estar haciendo otra cosa en este momento. Una forma de asignar sus recursos es asignar sus horas disponibles, porque puede dedicarse a ganar dinero, descansar, al ocio, que es algo natural en cualquier ser humano, y también hoy se dedica a, pues, aprender. Entonces, el tiempo también es un recurso. Absolutamente. Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, Juan, dígame, bueno, les voy a compartir algo de mi vida. Vení. Ella es la joven María Pía, que no puede verla a su papá si no viene acá. No sé si la ven. La joven María Pía está... Ah, qué bueno, está acá la jovencita que no... Viene ella y viene a saludar un rato. Entonces, qué pena que no la vieron. Entonces, a ver, bueno, si yo le pido, por ejemplo, Sebastián, si te pido una definición de economía, ¿cuáles son los tres componentes que necesito encontrar en esa definición? Ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, profe. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Recursos escasos, necesidades ilimitadas y asignación en base a prioridades. Eso nomás es una definición de economía. Me la pueden decir de distintas formas, ¿sí? Díganme con sus términos. Yo lo que necesito es que ustedes tengan claro que eso es economía. Es asignación de recursos que siempre van a ser escasos, a necesidades que siempre van a ser cuasi ilimitadas, y hacemos una asignación que parte de una cuestión muy importante dentro de la economía y que es la racionalidad de los actos. Nosotros en economía suponemos que los actos son racionales, jóvenes, ¿sí? Entonces suponemos que, por ejemplo, cuando hablábamos hoy con Sebastián, la racionalidad de sus actos dice, estuve trabajando, a lo mejor quiero descansar, pero sé que mi objetivo es ser ingeniero, y la diferencia entre ser o no ingeniero en este momento específico de la vida está en pasar
y asistir a esta clase. Entonces hace una asignación de esos recursos como él lo decía. ¿Se entiende? Entonces, esa es una buena definición de economía. ¿Y qué es lo que es la economía? Es una ciencia social que estudia el comportamiento de quién, de las personas, estudia las necesidades, estudia los recursos y estudia cómo se distribuyen. Van a leer el libro de Francisco Mochón, van a leer el libro a lo mejor de este señor Paul Samuelson, el libro de Jeffrey Sachs. No sé si se acuerdan que vino a Paraguay este señor Jeffrey Sachs, el que vino cuando se habló de transformación educativa, con el tema del gobierno. Él tiene libros escritos muy buenos en economía de macroeconomía, también libros introductorios. Este señor que vino les dará la misma definición: recursos escasos, necesidad ilimitada, asignación en base a objetivos racionales. Para estudiar economía, la economía básicamente se aborda desde dos, por así decirlo, dimensiones. Como una ciencia social, necesita no solamente ver y analizar las cuestiones vinculadas con la teoría expresamente, sino también es una suerte de construcción en base a las realidades. Y ahí es donde aparecen dos conceptos fundamentales, que son la economía positiva y la normativa. Y yo apago esto porque no quiero que vean eso. Cuéntenme, ¿qué significa normativo? ¿Qué significa normativo? ¿Qué significa normativo, amigos? Jóvenes. Algo que condiciona el comportamiento, puede ser. Muy bien, ¿por qué no? Puede ser algo que condiciona, puede ser algo... pero a ver, cuando ustedes que son industriales, cuando tienen que hacer un análisis del segmento económico, de la demanda de hierro hoy por hoy para hacer tanques, que es uno de los negocios que crece bastante, porque hay un montón de estaciones de servicios que se van haciendo. Entonces, si yo hago un análisis, parto de algunos supuestos. ¿Cuál es uno de los supuestos? Que a menor precio, ¿cómo va a ser la cantidad demandada? Alfredo, ¿cómo es la cantidad demandada? Alfredo, ¿me escucha? No me escucha Alfredo. Belén, ¿usted me escucha? El profe respondió a Alfredo en el chat. Ah, pa' caramba, Dios. Perdón, Alfredo, discúlpeme. Alfredo dice a menor precio, mayor, claro. Entiendo, Alfredo, que me decís que cuando la demanda, el precio cae, usualmente, en la mayoría de los casos, pues la demanda es mayor. ¿Eso es economía normativa o positiva? Eso entraría en esta dimensión de lo positivo o lo normativo. ¿Quién me ayuda? Normativo puede ser, profe. Sí, señor. ¿Quién fue? No puedo ver bien con mi... Pero gracias al que dio la participó. Sí, es normativo. Eso es la economía normativa. Por ende, la economía positiva, ¿qué es? ¿Lo que es o lo que debería ser? ¿Lo que es o lo que debería ser? Lo que es. Bien ahí. A ver, ¿quién fue? José. Gracias, José. Sí, señor. Y ahora pongo otra vez esto y les muestro un poco la famosa presentación allí, ¿verdad? Uso esto que... ¿Ven? La economía positiva. La economía positiva dice, estudia lo que es, ha sido o podría ser. Es decir, analiza de manera objetiva los fenómenos. Nuestra
nuestro nivel de deuda externa es alto, es bajo, de acuerdo al porcentaje que tiene de deuda externa. Eso es economía, esa es una realidad. Nuestro presupuesto, Sebastián, nuestro presupuesto general de gastos de la nación es alto, es bajo, está financiado, está desfinanciado, necesita indefectiblemente contar con emisión de bonos, emisión de deuda para ser financiado. Esa es la realidad. ¿Qué nos dice la economía normativa, Sebastián? Nos dice cómo debería ser y para ello nos dicen lo que uno debe hacer es concebir la idea de la capacidad de repago, de que tenemos que generar, por ejemplo, deudas en aquellos proyectos o asignar esas deudas o asignar esos recursos que vienen de deuda a proyectos que puedan generar su capacidad de repago. Una deuda, Sebastián, por sí misma no es mala, acuérdense de esto, ¿sí? Sebastián Fabricio, cuando usted tome un crédito para hacer su empresa, usted toma un crédito para generar más recursos, per se no es mala la deuda. Lo que es malo es cuando hacemos y tomamos una deuda pues para malgastarla. ¿Se entiende? Ok, así se entiende el concepto de lo normativo y lo positivo. ¿Qué cabe esperar de la economía? ¿Qué es la economía en síntesis, amigos míos? Es una ciencia social, es una ciencia que estudia el comportamiento de los individuos, decíamos nosotros, ¿verdad? Ese estudio del comportamiento es en base a objetivos, a percepciones, y como toda ciencia social, Jimena, cuéntenme, ¿qué tengo que esperar de la economía? ¿Recetas exactas o criterios de aplicación? ¿Qué puede esperar ustedes los economistas cuando le dan estas charlas magistrales que damos y hablamos al botón a veces? Y criterios, y siempre va a ser aproximado, yo creo, no una receta exacta. Cierto, es así. Cuando Jimena, ustedes tienen una formación muy parecida a la nuestra en economía, los industriales. Si bien es cierto, Patricia Belén van a, por ejemplo, trabajar en equilibrio de máquinas, van a trabajar en los famosos las distintas formas de hacer el layout para hacer los equilibrios de las máquinas, para optimizar los recursos. Como buenos ingenieros, gran parte de lo que van a hacer, van a tratar de ecuacionar en una realidad. Ingresa, procesa, sale, cuesta esto. Pero esa realidad no va a poder esa realidad que sí necesita ser, ¿cómo decirlo? Necesita ser ecuacionada, necesita ser bien calculada. No te vas a poder desprender, hija mía, de la demanda. Cuando Juan de Dios decía deuda, y probablemente en su cabeza lo que venía, el hecho de que tuvimos que endeudarnos por encima de lo que estaba inclusive planeado como nivel de endeudamiento para el año particular. ¿Se fue o se ya no va? José, yo te escucho. Ok, perfecto. Hola. Sí, ahora te escuchamos, profe. Chao, profe. Te fuiste por un segundo. Sí. No, perdón, amigos míos. Bueno, entonces me dirigía un poco a Patricia y le decía, no te vas a poder, hija mía, desprender del hecho ineludible de que puedes hacer los mejores cálculos, los mejores análisis, ecuacionar el modelo más perfecto que puedas. Pero el mercado, es decir, la persona que va a comprar el producto, responde en gran medida, ¿saben a qué? A expectativas. Y hoy voy a compartir, antes de terminar nuestra clase, un material que la clase va a ser así, como les decía, hablemos, conversemos, veamos vida práctica. Lo rico de la economía es esto, es aprender juntos y es aprender a usar las herramientas. Yo voy a tratar de enseñarles y mostrarles todas las herramientas que están disponibles, de dónde pueden buscar, para que les sea práctico esto, igual que Iván. Bueno, entonces, Patricia, las expectativas son fundamentales, no se imagina a qué nivel llega a ser importantes las expectativas. Si, por ejemplo, tenemos buenas expectativas de desarrollo económico, de crecimiento de la economía,
Vamos, ¿recuerda usted lo que era meses atrás, antes del COVID, como le decía, en enero, la gente iba de vacaciones, estaba súper todo, la gente decía, bueno, al volver yo abro mi negocio, estaba lleno Asunción de lugares nocturnos. Yo soy medio viejo, ustedes son jovencitos, yo tengo 48, cuando yo tenía la edad de ustedes, Asunción no estaba tan lleno de locales comerciales que vendían comida, ni de locales en donde uno salía, eran pocos. En serio, bueno, no tanto, de poco, ¿verdad? Pero no tanto como los que hay hoy, caramba. Y el desarrollo de esto, de esta variedad de comer comida china, tal, qué sé yo, de lo que quieran, ¿verdad? Estaba en función a qué cosa, a que había unas expectativas favorables, la economía crecía, las personas, la clase media creció, la clase media, la mayoría de los profesionales empezó a tener una casa, hubo unos préstamos para la vivienda, tenían sus casas, después vinieron unas empresas, a lo mejor no son japoneses los otros que compramos, pero son los chinos, los coreanos que te venden Darden, que te venden, qué sé yo, del Kia, del esto, te venden en cuotas, nosotros tenemos uno, tu señora tiene otro, después ya empezás a ver que en mi país más grande tiene uno chiquitito, que es el caso de muchos de ustedes, seguramente, de sus papás, igual que los míos. Cuando las expectativas son buenas, la gente invierte, mueve la plata, se mueve la plata. Y eso depende de esa variable, Patricia Belén, de las expectativas. Y no depende básicamente de esa ecuación tan precisa que usted puede hacer de equilibrar todas las variables, es decir, volviendo a la pregunta que tenía hoy para ustedes, ¿qué cabe esperar de la economía? Recetas exactas, cursos de acción, criterios de aplicación, siempre, cursos, criterios, eso es economía. Eso es economía. Y marca el devenir de las acciones. A ver, cuando hacemos y analizamos a la economía, tenemos que recordar que podemos conceptualizar básicamente dos conceptos así bien importantes que son la teoría económica y la política económica. ¿Qué es la teoría económica? ¿Qué es la teoría económica? Es un conjunto de explicaciones, axiomas, conceptos. Recién llegamos a una conclusión básicamente como lo define la ley de la demanda. En la mayoría de los casos, a menor precio, pues la cantidad de demanda suele ser mayor. Esa es una teoría. ¿Y qué es una política económica? Y la misma hace referencia a plantear, mire, es el conjunto de acciones concretas, jóvenes, de acciones concretas que las vamos desarrollando. Romina, las vamos desarrollando, ¿sabe con qué intención? Pues con la intención de modificar el devenir de la economía. ¿Cuál es una política económica concreta que hemos desarrollado dentro del marco del COVID? ¿Quién se acuerda? Para compartir un poco ya que estamos hablando del COVID. Mientras que yo tomo un té. ¿Qué se hizo? Los subsidios de 500.000. Brillante. No puedo ver quién habló Cerato. No puedo ver eso. Me limita este sistema. Yo quiero caminar, Profe, quiero estar en aula. Profe, ¿Sí, José? ¿Puedes apretar los 3 botoncitos que están en la parte inferior derecha? ¿Vos ves mi pantalla, José? Sí. Voy a hacer lo que me indicas. Ahí hago. Botoncito, después. Cambiar diseño. Sí, José. No sé, ok, ya no sé más. No sabría entonces qué decirte. Puedes bajar la cantidad de A 30. Ponele. Y le doy Enter. Sí. Debería de cambiar por lo menos. O menos, inclusive. O si no puedes poner en automático y ver ver qué sale. Bueno, hago lo que me indicas, hijo. Ahí cambiar diseño, José. Sí, hijo. Automático. Voy a poner así, a ver si se resuelve un poco. Ni idea. Bueno, Más o menos, ¿verdad? ya ves. Bueno, y ustedes me ven así, ven mi pantalla y se ven ustedes también.
me gustaría que nos veamos todos. Prendan sus cámaras, amigo. Yo no tengo Eso problema, que- no. Ay, campeón, que eso era. Cuando prendo se traba todo mi compu, profe, por eso nomás yo pago otra Está vez. bien, pues, está bien, está bien. No, hoy ya aprendió Juan. Pues bien, bueno, entonces, ¿quién fue el que dio la idea esa de la idea de los 500.000? ¿Quién fue? El guacho que toma tereré en clase, profe. Oh, pero también Yo, José. profe. Bien ahí, José. Salud. Encima con mi guampa así más rasca que no sé, que me dejaba. Y para peor, mira, pues mi señora, le chupé la bombilla a mi señora. Este es de mi señora, ¿no? Ya que yo uso una bombilla rosa. Mira, estamos grabando, qué clase más ordinaria, ¿verdad? Estamos grabando esto. Una bombilla rosa esta de mi esposa. Bueno, yo tomo también, salud, amigo. Sí, esa es. Ahora, José, ¿te animás? ¿Te animás, José, a contarme para qué hicimos eso de darle esos 500 a la gente? Yo no doy la idea, pero si querés que te responda fue para para activar la economía, para darle a la gente la posibilidad de gastar dinero, para Sí. mover, ¿cómo se llama? Lograr flujo de capital en la economía nacional, básicamente, para que la economía no muera y se quede estancada. Creo que fue para eso. Bien ahí. Bueno, voy a hacer algo rápido. No, en Paint lo que puedo hacer más rápido, ¿verdad? ¿Ustedes ven lo que yo hago ahora? Sí, se ve, profe. Ya es algo medio rasca. ¿Ah? Supongan que acá está el precio y acá está la cantidad. Y esta entonces es una curva de demanda, así. Porque cuando el precio baja, decíamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué sucede con las cantidades? Suben, ¿verdad? Entonces, la pendiente va a ser esta. Eso es cuando todas las reglas están claras y está todo súper, está lindo y hacemos la promoción en el shopping y compras el 2x1 y no sé qué. Pero ¿qué pasa cuando la renta de las personas cae, amigos míos? Cuando hay luego para irte. ¿Saben qué pasa? Y les voy a mostrar más adelante en otra clase. Se desplaza toda la curva a una demanda prima. ¿Entienden? Sí, profe. Entonces, a veces, a un mismo precio, imagínense, este es el mismo precio, está P1. A un mismo precio, fíjense que tengo básicamente 2 puntos de corte en D y en D'. ¿Se entiende, amigos míos? Entonces, eso es bien razonado. Para eso hicimos esto. No es para que tengamos más para irnos a sur, no, es para que, hermano, esa gente que ya no tenía o no iba a tener, pues tenga para irse al súper y por lo menos comprar algo. Conscientes, acuérdense de esto, conscientes de que igual iba a haber un efecto de disminución, porque si vos antes pensás en esto, José, vos, ponele que estás en tu empresa, de ingeniería, ¿verdad? Y tenés tu personal. Obviamente muchos de sus personales van a ser a destajo, no todos van a ser rentados. Entonces, a lo mejor tenía un soldador, un tipo muy capo que te facturaba y te hacía buena plata. Inclusive te iba a decir, patrón, yo no quiero el huevo fijo porque se gana más, pues, variable. Entonces, bueno, perfecto, te pago por trabajo. Esos tipos, amigos míos, dejaron de ganar. Esos tipos ni para la hierba ni para nada. Entonces, había que proporcionarle un ingreso para que el impacto no sea tan grave. ¿Se entiende? Esa es una política que lo que busca es, voy otra vez al dibujo, ¿sí? ¿Será mi dibujo, amigos? ¿Cómo Sí, iba a profe. ser? ¿Cómo iba a ser el impacto? ¿Qué es lo que se busca hacer? Vamos a decir que esto era D sub 0. Esto era D sub 0. Y esto que sea D', D2'. Entonces, ¿qué es lo que se buscaba hacer? Que a lo mejor antes estábamos en este escenario de acá, ¿verdad? Estábamos acá.
aplicando esta política que decíamos nosotros, que ustedes mismos me decían, hacemos que la caída no sea a lo mejor desde acá hasta este punto que está acá, que es significativamente grande, hasta no llegar hasta acá, sino a lo mejor hacer que llegue solo hasta este punto. ¿Se entiende? Suavizar el impacto. Esa es una política económica, una política económica que se utiliza muchísimo en nuestro país, que tiene muchas aceptaciones. Tecoponá, ¿se acuerdan de Tecoponá? Romina, ¿qué es Tecoponá? Organización no gubernamental. ¿Qué es Tecoponá? ¿Se acuerda? A usted no funciona su micrófono, no se preocupe, tranquila nomás. ¿Qué es un programa de subsidios también, profe? Sí, señor, sí, Juan, es un programa de subsidio. Ahora bien, ese programa de subsidio, ¿qué es lo que busca? Te comento lo que hace. ¿Sabes qué hace? Ellos te transfieren un ingreso, no muy importante. Y ese Isaac ahí prendió su cama y apagó otra. Isaac, ¿por qué es así? Isaac, ¿sabe para qué se hace eso? Lo que hacemos con eso, nosotros le decimos, le transferimos esos recursos a esas personas. Te cuento. Y lo que hacemos es le decimos, mira, yo te voy a transferir este dinero, pero vos vas a hacer lo siguiente. Vos vas a tenerle en el colegio público a tus hijos. Me vas a inscribir al nene, me vas a mantener ahí al chico en el verificable, eso por el sistema RUE que tiene el Ministerio de Educación. Le vas a vacunar. Tiene que aplicarle toda la vacuna ahí para ver lo que te indicamos que haga. Es decir, nosotros lo que hacemos es buscar hacer que, con esa política, que ese niño tenga las mejores sus oportunidades. No puedo decirte que le vamos a sacar de ahí, le vamos a dar las mismas oportunidades de un niño que va a un colegio bilingüe. No es cierto eso, ¿verdad? Pero lo que hacemos es que evitar que esa curva que a veces va cayendo, así, de su nivel de consumo, bueno, a lo mejor le permitimos con un poco con estas políticas mejorar sus expectativas y la siguiente generación pues mejoramos sus condiciones. Esas son las políticas, eso es política económica. Era esto que decíamos hoy con José cuando hablábamos de transferirle un recurso para evitar que la caída de sus ingresos sean tan importantes, para evitar estallido social. Y se acuerdan que hacíamos un ejemplo, le decía a uno de ustedes, no sé si era Isaac, creo que le decía, imagínate que vos tengas un supermercado y el supermercado, si cada vez tenés menos gente, hermano, vos compras menos cosas para vender, se achica todo, llega a un punto que a lo mejor los costos fijos no los cubrís. Podemos hacer que el colapso sea mucho más grande. Entonces, eso es una política económica, aquella que busca incidir en el impacto de la economía, en el devenir de la economía, haciendo que sus niveles de consumo se mantengan en algún caso, que es lo que se hizo con esa política. Una política como Tecoponá. Tecoponá lo que busca es mejorar a futuro las condiciones y las oportunidades de aquellos grupos que son más vulnerables y de esa manera disminuir la línea de pobreza que tenemos. Imagínense. Okay. Como les contaba, cuando uno hace un análisis, un estudio de la economía, lo que hace es estudiarla en su conjunto. Dos básicamente son las dimensiones de estudio de la economía. ¿Se ve mi pantalla, jóvenes? Sí, profe. Sí, ok, qué bueno, gracias. Entonces, dos son básicamente las dimensiones grandes de análisis de la economía o las cuales se divide el estudio de la economía, la microeconomía y la macroeconomía. ¿Qué es microeconomía? Micro es hablar básicamente de esto que vemos acá, de la oferta, demanda, como el dibujito, de la persona que tiene que decidir entre comprar esto u otra alternativa. Ellos se encargan del estudio del comportamiento de los agentes de la economía. Y está mal ahí, eso tengo que corregir allí. En realidad, microeconomía es lo que es de las empresas, perdón. Fíjense, miren, esto está mal.
Es la rama de la verdad que se ocupa del estudio del comportamiento de los agentes con una forma individual. Eso es microeconomía. Vamos a ver. Mira un poco. ¿Qué es esto? Desliz. Después sustituyo esto en su drive, ¿sí? Ok, entonces eso es microeconomía. Es hablar básicamente de aquello que afecta a las personas, las empresas. Y cuando hablamos de macroeconomía, ¿de qué estamos hablando? Hablamos del comportamiento de la economía en su conjunto, ¿sí? Por ejemplo, de esto que hablaban ustedes, nivel de endeudamiento, inflación, creo que decía uno de ustedes al inicio, eso es el estudio de la macroeconomía, de la economía en conjunto y la economía en valores agregados. La economía, ¿saben qué es una ciencia social? Les decía. La economía es una ciencia social. Como toda ciencia social es una ciencia inexacta, no es como la ingeniería que nos permite ecuacionar el problema. Yo puedo estar en esta habitación y tengo el aire prendido, entonces el caballero o la dama que venga y me ayude o me ayudó, me dice, bueno, usted tiene que poner acá uno de 36 porque su blinde y no sé qué, y mire, ponga esto porque el tamaño de la habitación es esto. De 12.000 no anda, socio, tampoco de 24, entonces va uno de 36. Eso es ecuacionar un problema y obtener un dato exacto, el cual puede ser aplicado y puede ser utilizado. La economía es una ciencia inexacta porque es una ciencia social. Y para su estudio utiliza una herramienta fundamental que es la abstracción. ¿Saben lo que es abstraerse de algo, verdad? Claro que lo saben, ¿verdad? ¿A alguno le gusta el básquetbol? A mí me gusta bastante, por cierto, ¿verdad? Solo llevarle a los varones a jugar, solemos jugar. Y algo que me impresiona es ver a estos jugadores de la NBA como pareciera como, pero caramba, parece como que tienen ojos en la espalda, ¿verdad? O que están parados en la gradería mirando ahí el juego y ellos pueden saber dónde está parado su compañero. Eso es como abstraerse de algo, poder ver la jugada desde afuera. Para poder hacer eso, se necesitan algunas herramientas mínimas. Esa es la ciencia, así son las ciencias económicas. Lo que hacemos es modelizar los problemas. Ecuacionamos como ustedes, pero no tomamos todas las variables. Nos resulta, Emilio Sebastián, ¿estás ahí? Emilio. Hola, profe. Hola, Emilio, ¿cómo estás? No podemos meter, bien, un gusto, Emilio, querido. No podemos meter todas las variables así como hacemos en la ingeniería. Tomamos algunas y hacemos algunos supuestos de que el comportamiento de las otras pues va a ser constante. Esa básicamente es un poco la lógica de lo que se llama abstracción en economía. Bueno, la abstracción es un proceso de conceptualización de los fenómenos y de los objetivos, donde es separado lo más importante para poder concentrar nuestro interés, nuestro análisis en esto. Un análisis acertado de lo concreto debe ir de la mano de la generación de las abstracciones más adecuadas para cada realidad. La abstracción parte del uso de lo que se llama, de lo que es básicamente la manera en la cual en economía se hacen los análisis. En economía utilizamos un proceso, por así decir, cuando hacemos estas abstracciones que tiene básicamente 3 pasos. El primero es la abstracción, o sea, el diseño grande. La otra es la concretización progresiva. ¿Qué significa esto? Es como que nos vamos centralizando
conforme avanzamos en el proceso de análisis, en algunos de los aspectos, en aquellos obviamente más importantes, y se procede a la verificación. Y en forma concreta, ¿cómo se hace esto? Se hace usando algo que se llama modelos económicos. ¿Qué son los modelos económicos? ¿Qué son los modelos económicos? Un modelo económico no es otra cosa que, un modelo no es otra cosa que un diagrama simplificado de una realidad. Si tuviéramos que de alguna manera, tengo la imagen allí de una bicicleta, si tuviéramos nosotros que explicar en un modelo a una bicicleta si tuviéramos que explicar ¿cómo decirlo? Si tuviéramos que tratar de diagramar lo que es una bicicleta, ¿cuáles serían las cuestiones que elegiríamos para la ecuación de esto? Si tuviéramos que diagramar el concepto a partir de una imagen de una bicicleta, a lo mejor vamos a tomar seguramente el piñón, las ruedas, ¿verdad? El armaje y el manubrio. Fíjense que esta bicicleta es sumamente avanzada, qué sé yo, tiene cambios, tiene, no sé, unos frenos que parecieran son medio diferenciados, tiene un asiento especial, tiene aquí una suerte como de espiral. Entonces, amortiguador. Amigos míos, cuando hablamos de diagrama simplificado de la realidad, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hablamos? Hablamos de eso, de tomar y conceptualizar, aparte de aquello que es lo más importante, aquello que realmente describe y define a la bicicleta. ¿Entienden? Ese es un diagrama simplificado. Así ecuacionamos en economía un problema y una realidad. Ahora, como en un mercado, habíamos hecho un ejemplo y estábamos hablando de una fábrica, del concepto de la demanda, por ejemplo, y cómo nosotros podemos definir cuáles son los aspectos más importantes, a ser tenidos en cuenta en un modelo. Usamos un artificio que es muy matemático, muy de ustedes, de los ingenieros. No es el azar, no es tirar los dados en una ruleta, ¿verdad? Como se ve allí, sino es tomar un concepto nos apoyamos en este concepto que se llama ley de los grandes números. La famosa curva de Gauss-Markov. La curva de Gauss-Markov, acuérdense que ¿en dónde concentra su análisis? ¿En dónde concentra su análisis? ¿En dónde, amigos? Jóvenes, ¿dónde concentra su análisis? En la media. Es aquel hecho que más... Hola, Jimena, usted estaba participando. Gracias, Jimena. Jimena, en aquello que tiene mayor incidencia. Jimena, un ejemplo concreto. Si estamos comprando tomates, probablemente cuál va a ser la variable de mayor influencia en la compra de tomate cuando va usted al súper con su madre, con su esposo, qué sé yo. ¿Cuál es la variable que más le interesa? El precio. Y si es que la calidad también afecta. Por cierto, ¿qué dicen los que hablan bien al castellano? Por supuesto, son dos condicionantes, dos variables. Si, por ejemplo, tuviésemos a lo mejor, si estuviésemos Mariela Elizabeth, si Mariela Elizabeth tiene que elegir un auto, las variables cambian un poco a lo mejor cuando va a elegir un auto. Una variable importante, claro que va a ser el precio, pero cuando compramos un auto a veces decimos, bueno, la capacidad que tiene el vehículo de volver. Mariela, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Cómo te va, Mariela, hija?
Por ejemplo, mira, Bien. si compras ahora, en 2 o 5 años lo vas a volver a vender. El valor de reventa, si compras un auto, si es que hay repuestos en el mercado, tu papá, tu esposo te ayudarán y dirán, bueno, che, este tiene valor de reventa, este tiene servicio técnico garantizado, tenemos los repuestos. Son algunas ya variables adicionales. ¿Entienden, amigos míos? Cuando diseñamos un modelo, de acuerdo a los tipos de productos y a las realidades que tenemos, vamos definiendo cuáles son esas variables, y es donde nos ayuda la ley de los grandes números y nos ayuda a concentrarnos aquello que las personas definen como más significativo, y eso nos ayuda esta variable o esta herramienta, mejor dicho, que se llama ley de los grandes números. También se utiliza. Pues bueno, en esta ecuación decíamos nosotros, acuérdense que no estaban todas, en esta ecuación de la bicicleta, ¿se acuerdan de que no eran todas las variables las que teníamos en cuenta? Lo que hacemos es decimos que las variables que no están consideradas allí, pues permanecen constantes y suponemos que su injerencia, suponemos que su participación no es tan significativa, no es tan definitoria, o que, bueno, podemos predecirla, y partimos de un concepto fundamental, que es el concepto de la racionalidad. La racionalidad. Suponemos que los agentes económicos, las personas, las empresas, los países actúan de manera racional. Entonces, hemos visto allí algo fundamental que es parte de la economía, que son los modelos económicos. Los modelos económicos usan como una de sus herramientas fundamentales a la ley de los grandes números. ¿Cómo se hace la investigación en economía? ¿Se utilizan los modelos? Sí, los modelos económicos son utilizados. ¿Se utiliza la ley de los grandes números? Claro. Y se utiliza básicamente, o se parte básicamente de unos procesos que abarcan, en esencia, como 3 fases, que son la primera fase en economía, como todas ciencias sociales, observar los fenómenos y ver cuáles son básicamente las razones que lo explican y empezar a determinar y a construir nuestra ecuación. La segunda, formular una hipótesis, desarrollar una teoría que explique lo observado, y la siguiente, obviamente, es la parte de, pues, validar esta información, que son partes básicamente de cualquier análisis de la economía. Entonces, el método en economía normalmente seguido es un método que va de que pasa en realidad por lo inductivo y por lo deductivo. En economía se emplea tanto el método inductivo, si se considera como tal aquel que parte de la observación de la realidad para obtener las definiciones, los conceptos, como también del deductivo, que es aquel que consiste en el empleo de deducciones lógicas extraídas a partir de las definiciones, de los conceptos. Es decir, en economía usamos la observación, que era economía, ¿se acuerdan? Positiva, y también usamos ese concepto de la economía normativa, que es un poco el deductivo, que es tomar la economía normativa, que son las definiciones, los conceptos, los axiomas, para poder, obviamente, determinar, describir la realidad de la economía en su conjunto y cómo va funcionando. A ver, ¿cuáles son las peculiaridades que se tiene en el análisis económico? Básicamente son 3. Habrá autores de libros que les den más conceptos, pero básicamente son 3. Uno de ellos, y que lo van a encontrar siempre, es el famoso ceteris paribus. ¿Qué significa? ¿Qué para lo que quiere decir ceteris paribus? Quiere decir siempre que las demás cosas permanezcan constantes. Esta es una herramienta a la cual vamos a tener que recurrir, jóvenes la van a tener que utilizar cuando ecuacionen realidades económicas. Acuérdense, hacemos nuestro diagrama, nuestra bicicleta, ¿se acuerdan imaginariamente? Manubrios, ruedas, estructura, frenos. Esa es una parte que vamos a considerar la ceteris paribus, siempre y cuando permanezca constante, y se va a suponer que eso permanece constante, se va a suponer de que la incidencia dentro del resultado final de la predicción que queremos hacer
Es importante, pero no determinante. A ver, ingenieros industriales, si queremos determinar la fábrica de Coca-Cola, ¿por qué el turno mañana, turno tarde y turno noche tienen niveles de producción diferentes? ¿Cómo harían ustedes esto? A lo mejor van a tomar, ¿qué cosa? Van a tomar una encuesta y van a tratar de hacer observación, hacer una encuesta, definir, hacer una planilla, ustedes que hacen mucho de esto, y van a decir, bueno, había sido los que están a la mañana, son gente con más experiencia, son los más antiguos, porque están a la mañana a lo mejor su concentración, porque están a la mañana es mayor o menor, a lo mejor puede que sí, pero no es determinante porque el otro duerme las horas suficientes, tiene horario diferenciado. Encontrarán una serie de cuestiones que explican por qué existen diferencias en estos turnos, mañana, tarde y noche. Y a lo mejor van a aplicar la ley de Pareto. ¿Se acuerdan de la ley de Pareto? Del famoso 80-20. La ley de Pareto, que ustedes las van a usar mucho seguramente, que a veces el 20% de cierta cantidad de conflictos o problemas explica el 80% de los resultados o las consecuencias. Entonces pueden decir a lo mejor, miren, con abordar este tema de que a lo mejor los de la mañana hagan un curso rápido a los de la tarde y de la noche, mejoramos el nivel de productividad de esos dos turnos. Con un proceso un poco más sencillo, hacemos que el resultado avance. Entonces, consideramos que no es necesario hacer una rotación de la gente del turno noche a la mañana, cosas así, ¿entienden? Eso es hacer también ceteris paribus, lo van a hacer ustedes en su vida práctica. Esta variable que explica esto, pues sabemos que podría o que tiene cierta incidencia, pero la hora no la vamos a tocar, si no mejora la hacemos en una segunda etapa. ¿Se entiende? ¿Entienden en qué consiste el ceteris paribus? Es siempre y cuando lo demás permanezca constante. Pero para definir cuál es lo que va a quedar constante, tengo que tener claro cuáles son las variables que realmente tienen mayor incidencia e impactan de manera significativa en el problema que yo estoy ecuacionando y quiero resolver, ¿sí? Por eso usamos la ley de los grandes números y así ustedes pueden aplicar eso a la vida práctica inclusive, porque va a ser difícil, amigos queridos, hijos míos. No se puede resolver todos los problemas. Cuando enfrenten un problema en la vida laboral, en la industria, en donde les toque, no van a resolver todos los problemas. Lo que hacemos es tomar aquellas consecuencias, aquello que tiene mayor implicancia, y eso empezamos por resolver de forma tal a poder optimizar los resultados en un proceso lógico. Así usamos el modelo económico. Así usamos la ley de los grandes números y así aplicamos el concepto ceteris paribus. Dejamos un poco de lado algunos de los conceptos y nos metemos en los otros. ¿Está? Eso nos muestra el análisis económico. Una cuestión no menor es el hecho de que, miren, en economía hacer experimentos controlados, madre mía, es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque somos personas. Somos personas, jóvenes. Somos personas y las personas, pues bueno, tienen reacciones, tienen a veces conductas que no son predecibles. Hay conductas que no son para nada predecibles. Entonces uno, pues no es posible hacer experimentos controlados en economía. No podemos saber cómo va a reaccionar la sociedad, cómo va a reaccionar la economía ante tales o cuales circunstancias. Eso es muy difícil de predecir. Y una cuestión no menor, y un tercer punto, fíjense en este concepto. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice ahí? ¿Se logra? A ver, Juan Eduardo, ¿se lee lo que dice ahí? Juan. Juan se ve. ¿Qué dice acá, Juan? Los juicios de valor, profe. ¿Qué son los juicios de valor, Juan? ¿Me ayuda? Yo tomo un tereré mientras tanto. José está tomando ese tereré para eso. Salud, José.
¿qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando hablamos de juicios de valor? ¿Cuál es un juicio de valor que hacemos muchas veces? Pues un juicio de valor es que normalmente una persona que va mucho a la iglesia, una persona que reza, una persona que creemos en una buena persona o procura. Ese es un juicio de valor que hacemos, ¿verdad? ¿Se entiende? Ese es un juicio de valor. Sí, profesor, se entiende. Ahora bien, yo les cuento, ¿verdad? Así como les conté, estoy casado con Romina Leticia, ¿verdad? Mi esposa. Tengo 3 hijos, el joven Samuel, el joven Ezequiel y la joven María Pía, que hoy vino y se metió acá para querer saludar, ¿verdad? Y les cuento que bueno, que voy un poco a la iglesia también, ¿verdad? Entonces, y voy a algo, ¿verdad? Entonces, me crié en ese ambiente, sigo en ese ambiente, y en ese contexto, pues muchas de mis opiniones, muchas de mis acciones, muchos de mis propios conceptos, pues están imbuidos de ciertos juicios de valor. Que no sé, ustedes dirán, son buenos, son malos, son mis juicios de valor. Yo respeto los de cada uno de ustedes. Patricia podrá tener juicios de valor diferentes, Jimena, Romina, que son las únicas que tienen prendida la cámara, el resto no los veo. Entonces, y les invito una vez más, prendamos las cámaras. Cada una tendrá ciertos juicios de valor diferentes en base a la educación que recibió, a los principios, los valores. Pero miren, esos son cuestiones muy significativas porque marcan la forma de ser y de actuar de una persona. Por eso, en economía no nos podemos sustraer de esa realidad. A un Américo Riquelme como su profe de economía, plantearle, por ejemplo, qué sé yo, estas cuestiones por ejemplo, del aborto, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Por mis principios, por mi forma de pensar, no estoy de acuerdo. Son mis juicios de valor. ¿Se entiende? En una economía como la China, donde uno puede tener, creo que hoy hasta 2 hijos, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Cosas como esas. Esas son cuestiones importantísimas que marcan el análisis o los estudios económicos y los estudios sociológicos. Las personas actúan, y acuérdense de estos jóvenes, van a trabajar, van a ser ingenieros, y voy a bajar eso de quiero mirarles, van a trabajar con personas. Conozcan a las personas, conozcan su teoría, la teoría que puedan aprender, conozcan todo, pero tienen que tener presente esto que es parte de la economía. Hay que conocer a las personas, hay que entender por qué actúan así, hay que tratar de entender un poco esa lógica de sus juicios de valor, de forma tal que puedan obtener de cada persona su mejor esfuerzo, lo mejor de cada uno, respetando al otro y haciendo lo correcto, ¿verdad? Siempre. Bueno, vamos, la última lámina y después hacemos algo un poco más rápido que quiero compartir con ustedes si me regalan un poquito de su tiempo, ¿sí? Algo bien sencillo. ¿Cuáles son las relaciones de las ciencias económicas con otras ciencias? Madre mía. Con otras ciencias. La economía se relaciona pues con la filosofía, se relaciona, acuérdense de que esto surge pues en la antigüedad con los grandes pensadores. Tenemos una influencia muy grande de todo lo que tiene que ver con la filosofía, hasta la teología. Allí mismo se aborda el tema de la economía en un segundo nivel con las cuestiones del derecho, con las cuestiones sociológicas, con las cuestiones políticas. Otro nivel de interacción de las ciencias económicas es con la demografía, con la historia, conocer la historia de cada país, conocer la historia de cada área geográfica. Imagínense que dentro de Paraguay, todos los departamentos son iguales.
¿Tienen un mismo nivel de desarrollo socioeconómico? No, profe. No, no, claro que no. Hay departamentos, no sé si hay algún guaireño por acá, que siempre le tomamos en broma, ¿verdad? En Guairá hay gente muy culta. Departamentos asociados a gente muy culta que fue a vivir allá. Los departamentos asociados, por ejemplo, esa gente que los argentinos, a eso sí hay algún argentino acá entre nosotros, ese boom que tuvo la Argentina de ser uno de los países más ricos y más desarrollados de Sudamérica, ¿cómo lo consigue? Con la inmigración de los europeos, que influyen, por supuesto, y eso es parte de su historia. Y es parte de la influencia que recibe ese grupo. Ciudad del Este, cuando van a Ciudad del Este, los salarios que se pagan del lado de Ciudad del Este son parecidos a los que se pagan del lado de Foz. Porque permite uno pasar al otro. Entonces, es decir, ese tipo de cuestiones influyen y eso marca la historia. Es decir, la economía no puede sustraer de todo ese conjunto de cuestiones que influyen directamente a la economía. Bueno, de esta manera damos un poco, quisiera cerrar nuestra primera clase, jóvenes. Disculpen si yo me extendí mucho, quería ir más o menos hasta las 7 y algo. Y me gustaría compartir, como les decía, me gustaría compartir con ustedes algo. Entrando en el tema que tiene que ver un poco con nuestra materia, ¿verdad? Voy a... Profe, esta lámina está disponible. Sí, está, y yo eso que corregí ya la cargo al terminar nuestra clase, ¿sí? Y justamente, creo que en el último hay algo para corregir más. Ah, bueno, si bueno. se puede ver tu lámina. Sí, claro. Ahí en el primer nivel dice ciencias filosóficas. Filosóficas, y tecnológicas. Sí, está de más, ¿verdad? Está. Y, o sea, en el tercer nivel también dice la tecnología, pues, o sea, me El tercero confundo. ahí está bien eso. Ya. Está bien eso. Claro, por una cuestión bien simple. Los análisis estadísticos. A ver, una curva normal de Gauss la podemos hacer nosotros a través de ¿qué? Del levantamiento de una planilla y la metemos en el Excel y vemos la distribución normal, ¿verdad? Por una cuestión bien simple de repeticiones. Sin embargo, una distribución anormal, como una distribución logarítmica que va a tener 2 puntos mínimos, 1 punto máximo, ya con las oscilaciones estas que tiene normalmente, ya tiene otro tipo de análisis y obviamente requiere y demanda de otras variables. ¿Se acuerdan de esas calculadoras antes de la famosa FX120 que tenía una variable estadística? Tenía una sola, creo que no sé cuántas tienen en mi época cuando iba a la facultad, las más avanzadas, las Casio 9000 y algo, tenían hasta 2, creo que variables, podías meter y cargarlas y él te definía las ecuaciones, ¿verdad? En base a la serie. Supongo que la calculadora que ustedes tienen permite muchas más variables, ¿verdad? Y son variables que ya están, ecuaciones que ya están elevadas no solamente a la segunda potencia. Entonces, la tecnología está asociada a la realidad económica, esencial y fundamentalmente, y cada vez más. Entonces, vamos, se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Okay. Esta es una página que se las voy a recomendar muchas veces y la van a poder utilizar en su vida profesional. Es la página bcp.govcorta.py. ¿A cuál corresponde? A la página del Banco Central del Paraguay. Van a poder encontrar aquí, fíjense, indicadores de política monetaria. ¿Cuáles son los indicadores de política monetaria, por ejemplo, que tenemos así a la vista, los más significativos? Tasa de inflación objetivo. Nosotros tenemos una tasa de inflación objetivo como país y básicamente lo que dice es que tenemos una tasa deseada del 4%. Esa es la tasa deseada. Si vamos
tenemos un nivel de oscilación también de esta tasa naturalmente, ¿verdad? Pero en tanto y en cuanto estemos no superemos esta tasa deseada y que surge de un acuerdo que tenemos como país internamente y como país que es signatario de un convenio internacional en donde buscamos precautelar este desorden que a veces es la inflación, pues tenemos esta tasa de política de inflación como objetivo. O la inflación interanual de enero a enero es del 2,6. Tasa de política monetaria objetivo 0,75. Esta es una es una tasa de interés que se paga por los recursos que los bancos entregan al Banco Central para su utilización. La tasa interbancaria es el 0,52%. Esta es la tasa de interés entre los bancos. Por ejemplo, estas dos tasas que están acá, que pueden verla, pues son tasas básicamente de referencia. Son básicamente tasas de referencia. Los indicadores económicos, está la cotización del día. Esta es una tasa que el Banco Central les ofrece a los usuarios que, si se fijan, van a ver que es diferente. A ver, maxi cambios. Ustedes tienen mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. En mi pantalla yo les pongo maxi cambio. ¿Cuánto dice maxi cambio? Compra de dólar, ¿a cuánto está? 6.780. Sí. ¿Y cuánto dice acá? Ahora. 6.871, creo. Ah, exacto. Así mismo. Profe. ¿Por qué en la página del Banco Central no aparece la cotización del peso argentino? Eso están acá. Mire, acá abajo. Porque no es una de las que con las que tengamos en este momento mayor movilidad, ¿no? ¿Se fija donde dice ver más cotizaciones? Sí, profe. ¿Dónde está el dedito? Allí ponemos y va a encontrar. Ahí está el peso argentino. ¿Ve? Sí, profe. Vamos a encontrar, por ejemplo, el franco suizo, la corona, ahí está, el franco suizo, por ejemplo, ellos no son parte de la Comunidad Económica Europea por una cuestión muy particular de independencia que ellos buscan mantener siempre, buscan mantener siempre a nivel internacional. Sin embargo, un franco suizo es igual a un euro en Suiza. Por ejemplo. Lleva usted un euro, lleva un franco, es lo mismo. Sin embargo, como nosotros, fíjense, no tenemos un nivel tan alto no tenemos casi intercambio con ellos, bueno, pues tenemos una diferencia en lo que hace a la cotización del franco con relación al euro, por ejemplo, ¿está? ¿Se entiende? Bueno, entonces ustedes podrán ver básicamente que hay una diferencia, y esta diferencia radica en la forma en que se calcula. Esto hace un promedio de las operaciones que se utilizan y que se hacen con cheque, las operaciones de mercados ya mayoristas y minoristas. Estos son mercados más pequeños, ¿ven? Tienen un monto diferente, son mercados generalmente al contado, o sea, ahora, aquí hay mercados inclusive a futuro, como los llamados mercados forward. Entonces, este es un mercado forward que les permite ver un poco la curva. El Banco Central les permite ver, esta es la curva forward, la curva de mercado a futuro del dólar. Fíjense, a 312 días se estima que va a estar en 7.100 y algo. Porque hay mercado a futuro también. La gente puede comprar dólares hoy o puede vender dólares hoy a futuro y va pactando precios. Aquí hay una proyección de, ¿se ve? Estas herramientas están disponibles. Ahora, ¿sí?
Viste que dijiste que el peso argentino no figuraba ahí entre las principales porque no es una moneda con la que estamos intercambiando mucho Ahora, ahora. claro, hoy seguramente no se intercambió demasiado, eso nada más. ¿Y hay algún indicador que nos diga con qué monedas hay más intercambio si en cierto periodo de tiempo? O algo así? Sí, claro, están las monedas que tienen, no por tiempo, sino nosotros tenemos un intercambio significativo acuérdense una cosa, nosotros tenemos un intercambio significativo con la Argentina. O sea, nosotros exportamos y compramos muchísimo de ellos. Hoy, el día de hoy, dije, hoy, el volumen a lo mejor las otras operaciones superaron. Nada más que eso. Y eso cambia un poco, eso es nada más, ¿sí? Pero la cotización está, como le mostré. Pero lo que te pregunté, Sí. profe, si hay algún indicador que te diga con qué monedas se trabaja más, ¿entendés? Mi pregunta. El dólar, naturalmente. Sí, pero El hay dólar es algún- la moneda base de la economía en su conjunto. Cuando estamos hablando de cotización, lo que hacemos es básicamente lo que estamos haciendo es cuánto cuesta esta moneda con relación a la otra. La moneda con la que tienen mayor nivel de operativa, de movilidad, son el dólar, que es la moneda base del comercio internacional, el euro, que son las monedas que más utilizamos. En general nosotros cambiamos. Ahora, lo que querés saber es cuál es el saldo de esas monedas en el sistema bancario. Sí hay. Claro que hay. Y eso está dentro de un balance general que el Banco Central hace a diario. No sé si ustedes recuerdan que hace algunos meses atrás, o tal vez un año atrás, se hablaba de que ciertos bancos, y salían los diarios, que tenían mucha venta de reales o mucho envío de reales al Brasil. Esos son los bancos que acumulan una gran cantidad de esa moneda y que necesitan remitirle a su país esa moneda y lo hacen en una operación cambiaria. Entiendo lo que me preguntas, ahora entiendo. Luego, ¿cuál es la que tiene mayor saldo en físico de esa moneda? No, ahora tengo que empezar a buscarte tengo que empezar a buscarte en estadísticas económicas, en los informes diarios de variables económicas monetarias. Aquí vamos a encontrar, pero hay una tablita Excel que ellos sacan. Sí, se puede saber eso, se puede ver. De hecho, que eso ellos lo manejan, solamente que son divisiones muy especiales. Pero sí saber cuál es la que tiene mayor. Lo que sí es obvio que va a ser el dólar lo que más tenemos, y la moneda base es el dólar, que es la moneda que se utiliza a nivel internacional para el comercio. Otro de los indicadores de esta página que pueden encontrar, que les va a resultar siempre interesante, fíjense, son los indicadores de tipo económico. Va a estar la proyección del Producto Interno Bruto para el 2021, que se estima cerraría en un 4% de crecimiento. El análisis preliminar del 2020, que es de -1, es decir, una contracción de la economía. La inflación del 2020, que es de un 2,2%. El valor de nuestras reservas monetarias internacionales que están acá. Y aquí hay una partecita interesante que les puede resultar, que vamos a ir recorriendo siempre unos informes. Yo tomo este informe que está acá, que ya lo descargué y ya está en su drive, que es el de los resultados de la encuesta de expectativas de variables económicas de este mes. Está en la presentación. Esto ya está en su drive, ¿sí? Para quien lo quiera ver. Ya se lo puse. ¿Qué son las expectativas económicas? ¿Se acuerdan que estábamos hoy conversando acerca estábamos hoy conversando acerca de que cuando ustedes tomaban decisiones y hacían análisis, una de las variables importantes que podían utilizar, o a la cual debían de recurrir, era básicamente a las expectativas.
A ver, pueden ver ¿qué son las expectativas? Esta es una herramienta que se logra a partir de una encuesta que se hace, con bancos, financieras, calificadoras de riesgo, casas de bolsa, empresas consultoras. Y se hace una encuesta y se le pregunta a estas personas o a los referentes técnicos en economía, si ustedes esperan tal o cual nivel de inflación, de crecimiento, y esto se hace mensualmente. Ustedes pueden ver bien el material que les muestro. Pues yo quiero tratar de verles a ustedes también para poder hablar con ustedes y compartir, ¿verdad? ¿Se ve bien, jóvenes? Sí se ve, profe. Ok. Gracias, Juan. Bueno. Fíjense que al cierre del mes de enero, las expectativas para enero del 2021, o sea, para este mes, era de que la inflación para el año 2021, ¿cuánto sería? ¿Cuál era la inflación? 3.1%. 3.1. La inflación originalmente era teníamos al mes anterior a diciembre era de 3.0, tuvo un incremento. O sea, la gente ve que puede incrementarse el nivel de inflación. Este año cerramos con 2.2, ¿vieron? ¿Se acuerdan? Y un interanual, que es lo que siempre nos interesa más, el interanual que cerramos fue de 2.6. El año fue 2.2. Se estima un 3.1. Está por debajo de ese 4. ¿Se acuerdan del horizonte ese que teníamos? Está por debajo, está dentro de lo que se ve como predecible, está dentro de lo que se espera se tenga como inflación. Es decir, los agentes económicos, nosotros, sus empresas, los bancos, pueden notar que las expectativas están dentro de lo que se prevé se dé. ¿Se entiende, amigos míos? ¿Se entiende? Y para el año, inclusive, se tiene una expectativa para el año 2022. ¿Cuánto es para el año 2022? $3.9. Exacto. Tipo de cambio. 3,9, bro. 3,9, excelente. Profe, vos dijiste que estas son las expectativas que tienen las empresas o bancos. Personas, empresas, bancos, es el resultado del conjunto de expectativas. ¿En base a qué toman, o sea, ellos tienen esa expectativa? ¿En qué se basan para tomar esa decisión? Como toda expectativa, se basa en lo que ellos estiman cuál sería el desarrollo o cómo sería el desarrollo de la economía en su conjunto, cómo sería el desarrollo del comercio internacional, cuál sería el volumen de operaciones que tengan, por ejemplo, la soja. La soja va a tener un mejor precio, al vender soja va a venir dólares y va a meterse dentro de los bancos. Esos bancos van a tener más dólares, eso va a hacer que baje la cotización probablemente del dólar porque va a haber una mayor cantidad, pero va a quitar guaraníes del sistema cuando se quiera utilizar. Eso en cuanto a esto. Vamos a tener un mayor nivel de consumo porque las personas estiman que va a estar mejor la economía. Al estar mejor la gente, en vez de ahorrar tanto, pues va a gastar más su plata, van a poder volver a lo mejor la gente pensar en que puede cambiar su vehículo. Esas son las expectativas. Es decir, se toma una serie de variables, no el universo, para eso se ecuaciona esas variables económicas, se ve aquellas que son de mayor significancia y se empiezan a hacer estos análisis. Fundamentalmente aquellas variables que tienen mayor impacto, la venta de la soja, el clima, los periodos de siembra de soja,
cómo va a afectarse que haya más agua, menos agua, el COVID, la vacuna, qué efecto va a tener. ¿Se entiende? Sí, ¿Quién me profe. preguntó? ¿Quién me preguntó? Perdón. Yo te pregunté las variables. Juan, entonces, tiene que ver con eso mismo que les decía cuando estábamos dando en teoría. Fíjese que esa teoría sí se aplica. Lo que hacemos es tomar aquellas variables que mayor impacto significativo tienen, y muchas las vamos a considerar como ceteris paribus. Algunas las vamos a considerar que permanecen constantes, porque no vamos a poder meter todas las variables en la ecuación económica. La interacción, a lo mejor el hecho de que, qué sé yo, el nivel de contrabando, de que vamos a pagar más impuestos, vamos a disminuir de vuelta la tasa del desempleo porque la industria va a volver a crecer, va a volver a activarse. Son muchas las variables, son un conjunto de variables que los analistas van tomando. Los bancos, desde por ejemplo, un banco como Visión. Visión trabaja mucho con las personas, igual que Atlas, Interfisa. Los bancos, las cooperativas, son bancos de las cooperativas, este banco. Los bancos grandes como GNB que compró parte ahora también de BBVA, Conti, que trabajan mucho banca corporativa. Ellos, si financian agro, pues van a ver en sus modelos, necesitan en su presupuesto de flujos de caja, de cobro, de préstamo, ver cómo va a estar el clima, el sojero, si va a contratar más, va a pagar menos, le va a venir más dólares, porque el valor de su soja va a tener un mayor valor. Cada uno, desde la dimensión que le toca, desde los negocios que desarrolla, ve sus expectativas y se consolida en una matriz que desarrolla el BCP. Entonces, y ahí vemos el tipo de cambio. Vemos que la expectativa era que el dólar esté a 7.000 en diciembre. Se pensaba que iba a estar a 7.025. Sin embargo, la expectativa es, para el presente mes, es 6.915. Está cerca de lo que, está inclusive un poco más bajo ahora, ¿verdad? Para el mes siguiente, para febrero, la expectativa era que cierre en 6.900 y el año cerrar en 6.900. Y fíjense que el año 2022, el cierre no muy importante. Todavía los agentes no se animan a predecir cuánto sería el siguiente año, ¿sí? Profe. Señor. ¿Qué factores influyen a que la inflación suba o baje? Ok. La inflación básicamente como... Sí, Juan, ¿cómo no? Cuando hablamos de inflación, Juan, hablamos de básicamente... Bueno, puedo cerrar Juan, y después con gusto seguimos hablando. Sí, profe. Así después activo mi cámara y hablamos. Lo que hace a PIB, se fija, PIB al 2021, la expectativa de los agentes es 3,9. ¿Se acuerda que el BCP tenía 20? Él tiene una expectativa de 20. Los agentes dicen 3,9, un poco menos, pero más de lo que originalmente en diciembre era, que era tan solo de 3,6. El 2022 estimamos un 4%. Tasa de política monetaria, que son las tasas básicamente de referencia del dinero, el promedio de lo que el Banco Central le va pagando a los bancos por tener su dinero allí. Esta es una tasa bajísima, amigos míos, que les voy a explicar con el tiempo un poco cómo funciona y cómo esto bajamos de forma tal a motivarle a los bancos a no me dejes a mí tu plata, sacarla afuera, meterla en el sistema financiero, prestarla. ¿Está? Bueno, y ahí vean un poco los análisis, cómo se hacen y están las conclusiones. Esto está a su disposición. Es información. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ok. Es información que ya la pueden encontrar, ya saben. Entonces, en esta página, esta información puede ser interesante cuando necesiten hacer algún trabajo, hacer algún análisis alguna vez. Búsquenla, considérenla como información. ¿Vale? Cuando hagan sus proyectos de tesis, variables de expectativa económica, caballeros, damas, ahí está. Bueno, Juan me había preguntado, y vamos cerrando con eso. Se me pasé casi una hora, amigos. Yo dije que iba a ser más corto. Hablábamos de lo siguiente.
inflación. ¿Cuáles son variables para nosotros? Obviamente la inflación está definida como la cantidad de dinero en circulación y el efecto esto tiene sobre básicamente el precio, ¿verdad? Existen varias variables que afectan directamente. La inflación se puede dar como consecuencia de que se genere una mayor demanda de determinados productos. Puede ser por una cuestión por demanda, por ejemplo, en periodos determinados se produce un exceso de demanda sobre un cierto producto. No sé, en Semana Santa la gente empieza a comprar más queso Paraguay, huevo y harina para hacer las chipas. Eso es que se genere un incremento en el nivel de los precios. ¿Por qué? Porque la oferta no puede satisfacer la demanda, entonces el ajuste se da y se da una inflación por demanda. Otra variable que afecta muchas veces es también la inflación importada. Nosotros compramos varios productos de consumismo y tenemos un relacionamiento comercial muy importante con la Argentina. La inflación que ellos viven, la inflación que ellos tienen, nosotros la incorporan ellos en sus productos que nosotros consumimos acá. Si bien nosotros tenemos, por una cuestión de relación de intercambio de moneda, el valor de nuestra moneda vale más, entonces tenemos mayor capacidad. Dentro de esa relación de intercambio igual existe un componente de inflación. Existe la inflación, mi estimado Juan, basada y influida y que se ve influenciada, mejor dicho, por los costos. Ciertos costos de cierto, imagine usted que hoy está dedicándose, usted que quiere ser ingeniero industrial, se dedica al tema de producción de tanques. Hoy dimos ese ejemplo, producción de tanques para tanques para combustible, los que se entierran, o los aéreos, que suelen ser los tanques para gas. El hierro a nivel internacional, y obviamente tiene un costo diferente. Muchas de las industrias a nivel internacional con el COVID pararon. Mucha gente sigue demandando el consumo de esos bienes. Sin embargo, la oferta a nivel internacional se contrae porque las fábricas no están en la misma, las fábricas no están con la misma velocidad, con la misma rapidez atendiendo esto, lo que hace que esos costos se incrementen artificialmente y eso genera una inflación por costos. También el hecho de que la gente quiera a veces posicionarse en una moneda como por ejemplo puede ser el dólar, genera una cotización. La gente quiere comprar o quiere salirse de, a lo mejor dice no, ante la incertidumbre en aquellos momentos un poco más difíciles del COVID, la gente, el que podía decir compremos dólares ahora que está subiendo, esto quién sabe dónde termina, compremos más dólares, se genera una presión por esa moneda, esa presión se vuelve significativa, esa moneda es importante para los importadores y le cuesta a cada importador entonces artificialmente, por ejemplo, cuando compramos los famosos teléfonos, a cada importador y a nosotros al final nos cuesta más caro el teléfono por una cuestión de que hay una presión por comprar esos dólares y al que importa, que son las empresas, por ejemplo, de telefonía que las compran para volver a colocarlas adentro, pues les cuesta más caro y cada vez se entregan más guaraníes. Es un conjunto de variables que tienen su impacto y que las vamos a ver en más detalle en un capítulo, yo se lo prometo, mi estimado Juan, que le vamos a dedicar a la inflación y cómo se maneja y les voy a mostrar dentro de la página del Banco Central cómo se hacen los informes, cómo se leen, cómo se analizan. Bueno, miren, para mí fue un placer compartir el día de hoy con ustedes. Yo quisiera ir cerrando. En la Santa Teoría dice que yo debería haber hecho una clase una hora, no sé qué, ¿verdad? O si era virtual. Espero que no se hayan aburrido. Me gustaría que las clases sean así como esta, que vayamos conversando juntos, participando, preguntando
y avancemos, aprendamos que es para lo que estamos hoy acá. Si no tienen otra consulta, otra inquietud, yo quisiera cerrar la clase aquí, jóvenes. Dale, profe. Ok, bueno, un placer. Dejo de grabar.